Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias inspiradoras, motivación para una vida positiva y relatos dignos de reflexión y contemplación. La brisa de verano barrió el pequeño pueblo, levantando una densa nube de polvo en el camino de tierra irregular. La luz del sol del atardecer se reflejaba en los techos de paja seca, cubriendo las paredes de piedra con un sombrío tono dorado. El pueblo era tranquilo, pero para Ethan no era más que un lugar de confinamiento. Se sentó en el escalón de la pequeña casa de madera, sus ásperas manos palpando la madera agrietada a su lado. Sus oídos aún captaban los sonidos familiares, risas de niños, el martilleo de la madera del taller del carpintero, las voces de las mujeres llamándose unas a otras desde el otro lado del pueblo. Pero todo eso ya no le pertenecía. Antes, Ethan había sido un cazador excelente, un hombre al que todo el pueblo respetaba. Podía seguir el rastro de un ciervo con solo una brizna de hierba rota. Podía apuntar con precisión a su objetivo incluso al anochecer. Pero ese fatídico accidente le había arrebatado la luz de sus ojos. Una caída desde un acantilado mientras perseguía a su presa lo había herido gravemente, y cuando despertó, no vio más que oscuridad eterna. Al principio, la gente del pueblo todavía se preocupaba por él. Le traían comida y le preguntaban cómo estaba. Pero con el paso del tiempo, se fueron alejando de él, como si fuera una herida dolorosa que no querían tocar. Un cazador ciego no podía cazar, no podía trabajar, no podía mantenerse a sí mismo. Ethan se convirtió en una carga, un inútil, una sombra tenue en el mismo pueblo que una vez ayudó a proteger. La única que todavía se preocupaba por él era la anciana dueña de la posada, que de vez en cuando dejaba un poco de pan en la ventana. Pero incluso esa bondad era solo una brisa pasajera en su vida. Esa noche, hacía más frío de lo habitual. Ethan se sentó apoyado en la puerta, escuchando los sonidos de la noche, con el corazón vacío. Pero entonces, un sonido extraño resonó, rompiendo el silencio, clop, clop, pasos lentos y vacilantes, como si una criatura estuviera arrastrando su cuerpo cansado por el camino de tierra. Ethan frunció el ceño, se enderezó y escuchó con más atención. ¿Jadeo? Jadeo, era el aliento de un animal, y entonces, los pasos se detuvieron justo delante de su casa. Ethan frunció el ceño. No estaba seguro de qué era, pero podía sentir una presencia. Con cuidado, extendió la mano y, al instante, sus dedos tocaron un pelaje áspero, húmedo y cubierto de suciedad. ¿Un animal?, murmuró. El animal se estremeció ligeramente, pero no huyó. Se quedó quieto, respirando con dificultad, como si estuviera exhausto. Ethan dejó que su mano se moviera lentamente, sintiendo con más claridad. Orejas largas, cuerpo delgado y pequeño, huesos que sobresalían bajo la piel fina. Un burro. En ese momento, una voz resonó desde la distancia. Viejo ciego, no te lo quedes. Ese burro no es más que un desecho. Ethan giró la cabeza hacia la voz. Reconociendo a Lucas, un granjero del pueblo, su antiguo dueño lo abandonó, continuó Lucas, con voz despectiva. No es lo suficientemente fuerte para tirar de un carro, ni puede trabajar en el campo. ¿Para qué quedártelo, si solo va a desperdiciar comida? Ethan guardó silencio. No necesitaba ver para sentir el desprecio en los ojos del hombre. No necesito tu opinión. Lucas se burló. Ya verás, solo será otra carga en tu vida inútil. Ethan apretó los puños. La gente del pueblo, que lo había considerado un inútil, ahora quería que creyera que ni siquiera un burro valía la pena conservar.
Extendió la mano y acarició suavemente la cabeza del flaco burro. A mí también me consideraron inútil, susurró. Quizás el destino nos haya unido. El burro permaneció quieto. No huyó ni se resistió. En ese momento, Ethan se dio cuenta de algo. Tanto él como el burro eran marginados, ambos sin ningún lugar a donde ir. ¿Quieres quedarte?, preguntó Ethan, con voz profunda pero cálida. El burro emitió un pequeño rebuzno, como una respuesta. Ethan sonrió. Bien. A partir de ahora, te llamaré Noé. No estaba seguro de por qué eligió ese nombre, pero en su corazón tenía un significado especial, como el arca de Noé en la leyenda, un símbolo de esperanza en medio de la tormenta. Ethan llevó a Noé a la casa. La casa era sencilla, pero al menos proporcionaba refugio de la lluvia y el viento. Buscó en la esquina de la habitación un poco de heno seco que la anciana posadera había dejado y lo colocó suavemente frente a Noé. «Come», dijo. Noé vaciló un poco, luego inclinó la cabeza y comenzó a comer. Ethan se sentó a su lado, escuchando el suave y constante sonido de la masticación. Por un momento, la pequeña casa ya no se sintió tan vacía. Afuera, la lluvia comenzó a caer. Las gotas de agua golpeaban el techo, mezclándose con el cálido aliento de Noé. Ethan apoyó la cabeza contra la pared y suspiró. Por primera vez en años, ya no se sentía completamente solo. La brisa de la tarde soplaba suavemente sobre el árido campo, trayendo consigo el olor a tierra después de la lluvia de anoche. Ethan se sentó en el escalón de la puerta, con sus manos callosas palpando el bastón de madera que había tallado, como una costumbre cuando pensaba. A su lado, Noé mordisqueaba hebras de heno seco, sus largas orejas moviéndose para escuchar los sonidos del entorno. El pueblo seguía igual que siempre, aburrido y lento. Los aldeanos pasaban junto a su casa, a veces susurrando algo, a veces ignorándolo como si nunca hubiera existido. Pero hoy, una voz desconocida resonó. «Viejo, ¿alguna vez has oído hablar del manantial sagrado en la cima de la montaña?» Ethan levantó la vista. El que hablaba era un extraño, con voz ronca, aparentemente un viajero. Se detuvo en el porche de Ethan, apoyando su bastón en el suelo. «¿Manantial sagrado?», frunció el ceño Ethan. «Sí. Hay un manantial escondido en el bosque en la cima de la montaña al oeste. Se dice que su agua puede curar todas las heridas, tanto físicas como espirituales». Ethan se rió suavemente, pero había ironía en su sonrisa. «La gente dice muchas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo encontró?». El extraño reflexionó. «Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que solo se revela a quienes realmente lo necesitan. Pero conocí a un hombre gravemente herido que me dijo que bebió agua de allí y sus heridas desaparecieron como si nunca hubieran existido». Ethan guardó silencio. No era de los que creían en cosas fantásticas, pero ¿y si fuera cierto? ¿Y si pudiera encontrar la luz de nuevo? Ese pensamiento penetró en su mente como una semilla que cae en tierra árida. El extraño se rió con desdén. «Por supuesto, eso es solo una leyenda. ¿Cómo podría un viejo ciego como tú atravesar ese bosque?». Ethan no respondió, simplemente escuchó los pasos del hombre alejarse. Después de un largo rato, extendió la mano para tocar el lomo de Noah. El burro seguía allí, paciente como siempre. «Noah», susurró, su voz lenta pero firme.
No puedo ver el camino, pero confío en tus pasos. Guíame. A la mañana siguiente, Ethan ató un poco de pan seco y agua en una bolsa de tela y la colgó en el lomo de Noah. No le dijo a nadie del pueblo sobre su viaje, porque nadie creía que pudiera hacerlo. Se subió al lomo de Noah. Apretó ligeramente las riendas y sintió la respiración del animal debajo de él. Vamos, Noah. Guíame al lugar donde la luz espera, y así, dejaron el pueblo. Dirigiéndose hacia la montaña distante en la niebla de la mañana. Al atravesar el bosque cerca del pie de la montaña, Noah se detuvo de repente, sus orejas se movieron, como si escuchara algo que Ethan no podía sentir. Una brisa fría sopló, trayendo consigo extraños susurros. «¿Estamos perdidos, Noah?», preguntó Ethan en voz baja. Pero el burro permaneció inmóvil. Entonces, una voz resonó desde la oscuridad. «No puedes subir la montaña. Los que fueron antes han desaparecido. Regresa». Noah inhaló profundamente, golpeó el suelo con su pata y se lanzó hacia adelante, rompiendo la densa niebla. Ethan sintió que una corriente de aire frío desaparecía cuando Noah pasó corriendo. Cuando salieron de esa área, comprendió que el burro no era solo un animal, sino su verdadero guía. El viento frío sopló a través del bosque, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y algo difícil de definir. Un aliento extraño, antiguo, que aún se filtraba en cada fibra del aire. Ethan se sentó erguido en el lomo de Noah, sintiendo el cuerpo del burro tensarse de repente. Sus largas orejas se levantaron, moviéndose constantemente, como si escuchara algo que él no podía sentir. «¿Estamos perdidos, Noah?», preguntó Ethan en voz baja, con un tono bajo y profundo. Pero Noah permaneció inmóvil. El instinto de cazador se despertó en él. Todo estaba demasiado tranquilo, no había canto de pájaros del bosque, ni ruidos de insectos. Ni siquiera el susurro de las hojas en el viento se volvió vago y distante. Como si todo el bosque estuviera envuelto en una cortina invisible, Ethan apretó ligeramente las riendas. Y entonces, shhh, un ruido resonó entre los árboles, como si alguien acabara de pisar hojas secas. No era el ruido de un animal. No era el viento. Una voz baja y extraña resonó desde la oscuridad. «No puedes subir la montaña. Los que fueron antes han desaparecido. Regresa». Ethan sintió que la piel de su nuca se enfriaba. No podía ver nada, pero la voz tenía un peso extraño, como si no perteneciera a este mundo. Noah se estremeció, inhaló profundamente, como si intentara evaluar la situación. Ethan respiró hondo, tratando de mantener la calma. «¿Hay alguien ahí?», preguntó, su voz aún baja y constante. No hubo respuesta. Solo una ráfaga de viento helado pasó, como si algo acabara de rozarlos. «Tenemos que seguir adelante, Noah». Pero Noah no se movió. Y entonces, desde la espesa niebla que tenían delante, comenzaron a surgir figuras. Al principio, Ethan solo escuchó susurros distantes, como el viento entre las ramas. Pero mientras aguzaba el oído, los susurros se convirtieron en palabras más claras. «Estamos perdidos. Nunca saldremos de aquí. Tú también desaparecerás como nosotros. Regresa, antes de que sea demasiado tarde». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Ethan. Sintió que algo se movía a su alrededor, sombras vagas, formas indistintas pero con una presencia innegable. Noah golpeó el suelo con fuerza, resoplando ruidosamente. Ethan se dio cuenta de que el burro no tenía miedo, pero estaba luchando contra algo que él no podía ver. «No puedes subir la montaña.
No encontrarás la salida. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca. Ethan sintió un frío penetrante en su piel, como si una mano invisible lo hubiera tocado. Se aferró a la crin de Noah, susurrando, no podemos detenernos. Vamos, Noah. Pero Noah permaneció quieto, sus patas temblando ligeramente, como si luchara contra algo más fuerte que él. El viento se levantó de nuevo, trayendo consigo una risa ahogada, un sonido roto y fragmentado, como hecho de almas perdidas de hace mucho tiempo. Noah retrocedió bruscamente, luego respiró hondo, como si hubiera tomado una decisión final. Ethan sintió el fuerte aliento de Noah y, de repente, el burro se lanzó hacia adelante. ¿Noah? Ethan se sobresaltó, agarrando con fuerza las riendas para mantener el equilibrio. Noah se precipitó hacia la niebla, sus patas golpeando el suelo con fuerza, lanzando hojas secas por los aires, como si rasgara un velo invisible. Y entonces, todo desapareció. Los susurros se callaron. Las sombras se desvanecieron. El viento se calmó. El aire se volvió más claro y fácil de respirar. Ethan sintió un cambio notable, como si hubieran cruzado una frontera invisible, donde solo los que son realmente decididos pueden seguir adelante. Noah disminuyó la velocidad gradualmente, su respiración aún agitada pero su cuerpo más relajado. Ethan le dio una suave palmada en el cuello. ¿Qué has visto?, susurró. Noah no respondió, solo dejó escapar un gruñido bajo. Pero Ethan entendió una cosa, Noah no era solo un animal. Era su verdadero guía. Aunque él no podía ver, Noah veía por él. Siguieron adelante, dejando atrás la montaña de almas perdidas. Ethan no se volvió. No sabía si esas entidades realmente existían, o si eran solo fantasmas de aquellos que se habían rendido antes que él. Pero sabía una cosa con certeza, él y Noah no se habían rendido. Aunque el desafío por delante aún era incierto, al menos habían superado el primer obstáculo. Ethan tocó suavemente el cuello de Noah, su voz baja pero decidida, no nos detendremos. Sigamos adelante, Noah. El burro emitió un leve rebuzno profundo, como una afirmación. Y así, continuaron avanzando, hacia donde la luz los esperaba. El sol se estaba poniendo lentamente detrás de las montañas distantes, dejando un cielo gris ceniza pesado. Ethan apretó las riendas, sus manos callosas sintiendo el aliento caliente de Noah debajo de su piel áspera. Habían cruzado el bosque, superando los desafíos invisibles en el camino. Pero ahora, frente a ellos, había un camino estrecho, que corría a lo largo de un acantilado escarpado, elevándose hacia el cielo. El espacio se volvió borroso, la niebla rodeaba todo, ocultando el pequeño camino apenas lo suficientemente ancho para que un burro caminara. El viento soplaba a través de las grietas en las rocas, trayendo el frío helado de los picos de las montañas lejanas. Ethan no podía ver, pero sentía claramente el peligro en cada leve temblor del cuerpo de Noah. «Cuidado, Noah», susurró, apretando suavemente las riendas. Noah caminó lentamente, paso a paso, con cautela como alguien caminando sobre una cuerda floja sobre el abismo. Debajo de ellos, la oscuridad del acantilado se extendía sin fin, profunda como una boca abierta esperando a aquellos que no eran lo suficientemente pacientes. Y entonces, el primer trueno resonó. Nadie podría haber imaginado que la tormenta llegaría tan rápido.
El viento aulló de repente, trayendo una ráfaga de aire helado que barrió la ladera de la montaña. Nubes pesadas giraron en el cielo, enrollándose como bestias salvajes preparándose para atacar a su presa. Ethan sintió claramente el cambio. El aire se volvió sofocante. El viento sopló más fuerte. El vapor de agua inundó el espacio. Y entonces, un relámpago rasgó el cielo, brillando como una espada gigante. ¡Auge! El trueno sacudió la cima de la montaña, resonando como el tambor furioso de los dioses. Noah se estremeció, sus pasos retrocediendo instintivamente. Por primera vez, Ethan sintió el miedo en su burro. Apretó las riendas, su voz profunda pero firme: «Cálmate, Noah. Estoy aquí». Pero el viento se hizo más fuerte. Sopló como una bestia salvaje, capaz de derribar a un adulto si no tenía cuidado. Ethan sintió que perdía el equilibrio. La lluvia comenzó a caer. Las gotas de lluvia golpearon su rostro como miles de agujas afiladas, heladas hasta los huesos. Noah se pegó a él, como si quisiera bloquear el viento. «No me caeré», susurró Ethan, pero ni siquiera él estaba seguro de eso. Cada paso ahora es una batalla. Ya no hay luz. Solo oscuridad, viento aullando y la lluvia azotando las rocas. El camino se estrecha. A un lado, acantilados afilados, al otro, un abismo profundo. Un solo paso en falso y desaparecerán en la oscuridad sin fondo. Noah caminaba pesadamente, con la respiración entrecortada. Ethan sintió claramente la normalidad. «¿Qué te pasa, Noah?» Noah dejó escapar un leve gemido. Un sonido pequeño, pero suficiente para que el corazón de Ethan se hundiera. Se inclinó, llevando su mano por la pata delantera de Noah. Y entonces, una herida profunda, probablemente causada por un trozo de roca afilada que lo cortó cuando Noah intentaba mantener el equilibrio. Para ambos. Ethan apretó su mano, su respiración pesada. Este burro había tratado de protegerlo, incluso mientras estaba herido. Otro rayo cruzó el cielo. Ethan pudo escuchar el desprendimiento de rocas en algún lugar lejano. Apretó la melena de Noah, su voz ronca: «No podemos parar, Noah». Noah gimió suavemente, pero siguió adelante a pesar del dolor. Pero Ethan lo sabía bien, cada uno de sus pasos ahora estaba sangrando. La lluvia se intensificó. Ethan sabía que no podían detenerse en medio de este acantilado. Si se detenían, Noah se agotaría. Si se detenían, la tormenta los derribaría. Buscó a tientas en su bolsillo y sacó un pequeño trozo de tela. Bajo la lluvia torrencial, con todo lo que tenía, ató la herida de Noah, deteniendo el flujo de sangre. «No me has abandonado, Noah. Yo tampoco te abandonaré». Noah respiró hondo, como si entendiera cada palabra que decía. Y luego, a pesar de estar herido, a pesar de que la tormenta seguía rugiendo, siguió caminando. Ethan sintió cada paso de Noah bajo él, lento pero seguro. La lluvia le golpeaba la cara con fuerza. El viento aullaba como una bestia enloquecida. Pero siguieron adelante. No sabían cuánto tiempo habían caminado. Solo sabían que la lluvia disminuyó gradualmente, el viento se calmó gradualmente. Poco a poco, el cielo ya no tenía rayos furiosos, solo nubes negras que se alejaban flotando.
Ethan sintió que el suelo bajo sus pies ya no era tan empinado como antes. El espacio se volvió más abierto. Habían superado el camino estrecho. Le dio una suave palmadita a Noah, su voz baja pero llena de gratitud. Lo logramos, Noah. El burro dejó escapar un leve rebuzno, pero el sonido fue más ligero, ya no tan pesado como antes. Ethan tocó la herida que había sido atada. Necesitaban descansar. Pero habían superado el primer desafío de la montaña. En su oído, el viento ya no aullaba, sino que solo quedaba una suave melodía de la naturaleza después de la tormenta. Noah inclinó la cabeza, suspiró, y Ethan susurró, «Gracias, Noah. Gracias a ti, sigo aquí». Ellos no sabían cuántos desafíos les esperaban, pero esta noche, habían sobrevivido. Sección 5. La verdad sobre el manantial divino. Cuando la tormenta se calmó, Ethan y Noah finalmente llegaron al manantial místico. Pero en lugar de un manantial torrencial como decían los rumores, solo encontraron un pequeño lago, tranquilo y sereno, que reflejaba el cielo como un espejo. Ethan se inclinó y extendió la mano para tocar el agua. No sintió nada especial. No había magia. No había luz regresando. Podría ser que todo esto es solo una historia salvaje, murmuró, con el corazón apesadumbrado por la decepción, pero justo en ese momento, Noah se acercó y bebió un sorbo de agua. El burro gimió suavemente, y extrañamente, la herida en su pata comenzó a sanar. Ethan tocó el agua de nuevo. Esta vez no con la esperanza de curar sus ojos, sino simplemente para sentirla. Y en ese instante, lo entendió. Aquella mañana, el sol salió por el horizonte, cubriendo el paisaje con un suave dorado, como si quisiera borrar todas las huellas duras de la tormenta de la noche anterior. Ethan todavía estaba sentado a lomos de Noah, sus manos apretando suavemente las riendas, no para controlar sino para sentir la presencia del burro. El viento en la cima de la montaña se había calmado, pero el frío aún persistía, mezclándose con el olor a hierba húmeda y rocas después de la lluvia. Habían llegado. El manantial divino, el objetivo de este arduo viaje. Pero cuando Ethan respiró hondo, sus pies tocaron suavemente el suelo, un extraño silencio lo envolvió todo. No había un murmullo de agua corriente, no había un manantial torrencial como decían los rumores. Solo había un pequeño lago, plano como un espejo, que reflejaba el cielo azul y los cúmulos de nubes blancas. Ethan frunció ligeramente el ceño. Caminó lentamente hacia el lago, cada paso hundiéndose en la tierra húmeda y suave. Cuando sus rodillas tocaron la orilla del agua, extendió la mano, sumergiendo sus dedos en el agua helada. Nada cambió. Ningún flujo mágico recorrió su cuerpo. No había calor milagroso. No había luz regresando. Ethan retiró la mano, con el corazón apesadumbrado. Podría ser que todo esto es solo una historia salvaje, murmuró, con voz seca. Noah se acercó a su lado. Inclinó la cabeza hacia el lago y bebió un sorbo. Y entonces, un pequeño sonido resonó. Noah gimió suavemente, pero no de dolor, sino de algo extraño. Ethan frunció el ceño. Se arrodilló, extendiendo suavemente la mano hacia la pata delantera de Noah, donde la profunda herida hecha por las rocas afiladas de la noche anterior, se quedó paralizado. La herida se estaba cerrando lentamente. Tocó ligeramente la zona lesionada, todavía húmeda por el agua del lago, pero la piel debajo estaba más sana que antes. No puede ser. Su corazón latía con fuerza. Él sumergió la mano en el agua de nuevo,
esta vez no con el deseo de curar sus ojos, sino simplemente para sentirla, pero seguía siendo solo agua, fría. Transparente. Normal, Ethan se sentó allí, con la mano aún mojada, pensando en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué curó a Noah pero no tuvo ningún efecto en él? Y entonces, en el momento en que el cielo se reflejó en la superficie del lago, en el agua clara que envolvía sus dedos callosos, lo entendió: este arroyo no tiene magia, o mejor dicho, la magia no está en el agua. No estaba ciego porque su cuerpo estuviera dañado, sino porque su corazón se había encerrado en la oscuridad hacía mucho tiempo. Al perder la vista, Ethan había perdido la fe en sí mismo, se acurrucó en el miedo, en la sensación de inutilidad, en el resentimiento de la vida. No importaba cuántas palabras de aliento escuchara, no importaba cómo lo trataran los demás, siempre creyó que era un hombre que lo había perdido todo: su capacidad, su significado en la vida, su esperanza. Y eso fue lo que lo encerró en la noche eterna. Este arroyo nunca tuvo la capacidad de recuperar lo perdido. Simplemente refleja la verdad, solo cura a quienes están dispuestos a aceptar el cambio. Noah estaba herido, pero nunca dejó de caminar, nunca se detuvo por miedo o duda. Noah nunca perdió la fe. Ethan apretó levemente la mano. Sintió un nudo en la garganta, no por decepción, sino porque había encontrado la respuesta. La luz nunca se había ido, solo estaba oculta por su propio miedo. Ethan se sentó en silencio a la orilla del lago, dejando que su mente se calmara en la maravillosa tranquilidad de este lugar. Frente a él, el agua clara reflejaba el cielo azul profundo. Pero lo más importante era que se reflejaba a sí mismo, un hombre al que había olvidado hacía mucho tiempo. La brisa sopló suavemente a través del bosque lejano, creando pequeñas ondas en la superficie del lago. Pero no importaba cuánto se movieran las olas, no importaba cómo cambiara el cielo, el lago seguía siendo el mismo, transparente y honesto, sin ocultar nada. Igual que él, Ethan tocó la cicatriz en su rostro, la marca del accidente que le había quitado la vista hacía años. Por primera vez en muchos años, ya no la odiaba. Antes, pensaba que su vida había terminado el día que perdió la vista, creía que la oscuridad era un destino inmutable. Pero ahora, sentado a la orilla de este lago, entiende que nunca estuvo realmente ciego, no ciego de los ojos, sino ciego del alma. Su mente había estado encadenada a la desesperación, atada por el miedo y la autocompasión. Se había encerrado en la oscuridad que él mismo había creado, y entonces llegó Noé. Noé se paró a su lado, sus ojos negros reflejando el sol de la mañana. El burro estaba tan tranquilo como siempre, pero su presencia nunca había sido tan fuerte. Ethan recordó de repente cada momento de su viaje. Cuando no podía ver el camino, Noé lo guiaba. Cuando cayó en medio de la tormenta, Noé lo protegía del viento. Cuando dudaba de sí mismo, Noé seguía caminando sin dudarlo. Cuando tenía miedo, Noé siempre estaba ahí, esperando a que recuperara la fe. Noé se había convertido en sus ojos, sin necesidad de milagros, sin necesidad de que la luz regresara. Ethan siempre había tenido la luz a su lado, simplemente nunca se había dado cuenta. Una cálida sensación se extendió por su pecho, como si una lámpara se hubiera encendido en su alma después de años de oscuridad. Ethan se echó a reír suavemente, una sonrisa genuina, la primera en años. Extendió la mano para acariciar la cabeza de Noé, sintiendo su pelaje áspero bajo sus dedos callosos. Me has ayudado a ver la luz de una manera que nunca imaginé. Noé respiró hondo y emitió un suave rebuzno, como si le estuviera respondiendo. Ethan no necesitaba una fuente mágica, no necesitaba ojos nuevos, porque ya lo había visto. Todo,
El atardecer cubrió el camino accidentado que conducía al pequeño pueblo donde Ethan había vivido una vez. El viento traía el olor familiar a heno y tierra, pero todo parecía haber cambiado. No era el pueblo el que había cambiado, sino el mismo Ethan, quien ya no era el mismo hombre de antes. Noé caminaba con paso firme a su lado, con las orejas erguidas, como si también sintiera el regreso de ambos. Ethan no necesitaba la vista para saber que alguien los estaba mirando. A lo lejos, podía oír susurros: «Es Ethan. Ha vuelto, mírenlo, ¿no es ese ciego el que se volvió loco buscando una fuente mágica? ¿Cómo sobrevivió para regresar?». Los murmullos resonaron, algunas voces con sorpresa, otras con escepticismo, pero por primera vez en su vida, a Ethan ya no le importaban. Había vivido con miedo a lo que decían los demás. Había permitido que las miradas de desprecio lo convirtieran en un hombre marchito, pero ahora, nada podía hacerlo vacilar. Cuando Ethan y Noé entraron en el pueblo, la gente se quedó en silencio gradualmente, dando paso al asombro. El ciego que conocían, el que siempre bajaba la cabeza al pasar, el que nunca se resistía a las burlas, el que una vez fue considerado una sombra de sí mismo, ahora estaba de pie con la espalda recta, con un aura completamente diferente. Ya no era un Ethan delgado y sombrío, sino un Ethan con hombros anchos, paso firme y una leve sonrisa en los labios. La confianza emanaba de él. Una confianza que no necesitaba ojos para demostrarla. Un niño se acercó corriendo, con los ojos redondos llenos de curiosidad. «Señor Ethan, ¿puede ver de nuevo?». Ethan se inclinó suavemente, con una sonrisa en sus labios que no mostraba tristeza ni arrepentimiento. «No, hijo. Aún no puedo ver». El niño frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué no se ve como antes?». Ethan se rió, una risa sin la amargura de antes. «Porque he aprendido a ver con cosas más importantes que los ojos». El niño no entendía, pero los adultos comenzaron a sentir algo diferente en él. Durante muchos años, Ethan había sido considerado inútil, olvidado, excluido de la sociedad a la que una vez perteneció, pero hoy, todas las miradas lo seguían. La gente no podía evitar notar el cambio. Un hombre ciego, pero que ya no estaba ciego ante la vida. Nadie se reía más, nadie lo despreciaba más. Porque habían visto lo que Ethan descubrió en su viaje. La verdadera fuerza no viene del cuerpo, sino del alma. Un hombre que perdió la vista podía ver más allá de los que tenían ojos brillantes. Un hombre considerado inútil podía ser más significativo que los fuertes. Ya no podían negar esa verdad. Un hombre salió de su propia oscuridad, sin necesidad de nuevos ojos para ver el camino por delante. Después de regresar, Ethan ya no era una persona que solo existía para sufrir. Comenzó a ayudar a los ancianos y débiles, aquellos que alguna vez fueron como él, sintiéndose olvidados, abandonados por la sociedad. Enseñó a los niños a escuchar el mundo con sus oídos, a sentir el viento, a comprender la naturaleza sin ojos. Habló con los que habían perdido la esperanza. Les contó la historia de su viaje, la montaña traicionera, la terrible tormenta, las almas perdidas y el arroyo que no era un milagro, y sobre todo, habló de Noah. Sobre el burro que se convirtió en sus ojos, sobre cómo, incluso cuando se pierde todo, uno puede encontrar el camino si tiene fe y coraje. Los que escuchaban ya no dudaban. Sintieron la sinceridad en cada palabra que decía, y comenzaron a creer, creyendo que cada persona tiene valor, creyendo que la pérdida no significa el fin, creyendo que la verdadera luz no solo está en los ojos, sino en el alma humana. Un día, mientras Ethan estaba sentado en su viejo escalón, un hombre de mediana edad se acercó, con los ojos llenos de preocupación. «Ethan», dijo el hombre,
Una vez dije que eras inútil. Una vez no creí en ti, Ethan solo sonrió, y ahora, ¿crees? El hombre inclinó la cabeza. Quiero creer. Pero todavía no entiendo. ¿Se arrepiente? ¿De sus ojos? Ethan levantó la vista, sintiendo el calor del sol en su rostro. Si no hubiera perdido mis ojos, habría visto alguna vez lo más importante. El hombre se quedó en silencio. Noah dejó escapar un suave y profundo gemido. Como afirmando esas palabras, Ethan extendió la mano para acariciar la cabeza del burro, sintiendo su calor transmitirse a la palma de su mano. La vida no nos quita nada sin dejarnos algo de mayor valor, el hombre comprendió de repente, y desde ese día, la gente del pueblo nunca volvió a ver a Ethan como un ciego impotente, lo veían como alguien que había encontrado lo que ellos nunca habían tenido el valor de buscar, la verdadera luz. Cada mañana se veía a Ethan y Noah paseando juntos por los caminos alrededor del pueblo. Y cada vez que alguien le preguntaba sobre sus ojos perdidos, Ethan simplemente sonreía y decía, puede que yo no vea el mundo, pero el mundo me está viendo a mí. Y eso es suficiente. En el cielo alto, el sol seguía brillando, como un recordatorio de que la oscuridad no es el final, sino solo un lugar donde los humanos aprenden a encontrar su propia luz. La tarde caía sobre el pequeño pueblo, cubriendo los viejos tejados con un cálido tono naranja dorado. Los últimos rayos de sol del día pintaban franjas de rojo intenso en el cielo, mezcladas con un tenue tono púrpura del atardecer. Ethan se sentó en una gran roca bajo un viejo árbol en la entrada del pueblo. Noah yacía a su lado, respirando lentamente, sus largas orejas levantadas, como si también escuchara el susurro del viento entre las hojas. Ethan no necesitaba magia para encontrar la luz de nuevo, porque su historia nunca se trató de encontrar sus ojos perdidos, sino de encontrarse a sí mismo. De abandonar el miedo, superar la autocompasión y aprender a reconocer el verdadero valor de uno mismo. De la fe en sí mismo, en Noah y en el viaje que el destino les había deparado. Si no hubiera perdido la luz ese día, ¿habría entendido alguna vez su significado? Si no lo hubieran abandonado ese día, ¿habría conocido el valor de la compañía? Si no hubiera sentido dolor ese día, ¿habría visto su verdadera fuerza? El sol se ocultó lentamente tras las montañas, dejando los últimos rayos de luz impresos en el suelo. Ethan se sentó allí, con Noah a su lado. Dos almas que habían pasado juntas por muchas pruebas. No necesitaba la luz de sus ojos, porque había aprendido a ver con el corazón. No necesitaba magia, porque la verdadera magia siempre había estado allí, en cada paso de Noah, en cada brisa que soplaba a través de los acantilados, en cada gota de agua de manantial que reflejaba la verdad. Ethan tocó suavemente a Noah, sintiendo su cálido aliento. No sabía dónde los llevaría el futuro. Pero él sabía una cosa con certeza: dondequiera que estuviera, en cualquier circunstancia, la verdadera luz siempre estaría dentro de él. La oscuridad nunca fue lo que daba miedo. Lo más aterrador era no atreverse a atravesarla para encontrar la propia luz, y ahora, Ethan la había atravesado. El atardecer cayó, sus sombras se alargaron en el suelo. Dos almas unidas por un viaje a través de la adversidad. Su historia nunca fue sobre los ojos, sino sobre el corazón. La historia de Ethan y Noah no es simplemente un viaje en busca del manantial divino, sino también una profunda metáfora del camino para recuperar el valor propio, la fe y el significado de la vida. A continuación se muestra un análisis detallado del significado de la historia, explorando los mensajes centrales que transmite. Ethan solía ser un cazador excepcional, venerado por los aldeanos,
pero un accidente le arrebató la vista, sumiéndolo en la oscuridad y el olvido. Esta pérdida no fue solo la pérdida de la vista, sino también un colapso espiritual. Ethan fue aislado, no solo por los aldeanos, sino también por sus propios pensamientos. Sin embargo, en lugar de hundirse en la desesperación, Ethan gradualmente aprendió a aceptar su situación y encontró un nuevo camino. Esto refleja la verdad universal de la vida. A veces, no podemos controlar las pérdidas que ocurren, pero podemos controlar cómo las enfrentamos. La historia plantea la pregunta: ¿una persona realmente pierde solo cuando pierde lo físico? ¿O solo cuando se abandona a sí misma? Y Ethan encontró la respuesta a través de su viaje. Noah, el burro abandonado, es el símbolo de la lealtad y la paciencia. A pesar de ser solo un animal, Noah se convirtió en el compañero confiable de Ethan. En el arduo viaje, Noah no abandonó a Ethan. A pesar de estar herido y cansado, la aparición de Noah es un mensaje profundo sobre la amistad, el compañerismo y la confianza. Nadie puede recorrer solo el camino para recuperarse a sí mismo. Todos necesitamos un Noah en nuestras vidas, alguien que siempre crea y esté a nuestro lado pase lo que pase. La historia de Ethan y Noah muestra que el valor de una relación no reside en las palabras, sino en las acciones silenciosas pero duraderas. Y a veces, la lealtad no solo proviene de las personas, sino también de las cosas más simples de la vida. Ethan y Noah no solo enfrentaron la oscuridad en sus almas, sino que también tuvieron que superar las duras pruebas de la naturaleza, la tormenta, el camino estrecho y escarpado, las almas perdidas. Cada prueba no fue solo una barrera física, sino también una prueba para la fe de Ethan. La tormenta representa las tempestades de la vida, esos momentos que nos hacen querer rendirnos. El camino estrecho en el acantilado muestra la fragilidad de la elección. Un paso en falso puede conducir a un resultado irreparable. Las almas perdidas son un símbolo de aquellos que han perdido la fe y ya no se atreven a avanzar. Sin embargo, Ethan y Noah continuaron su camino, a pesar de todas las dificultades. La historia transmite el mensaje de que las dificultades no están ahí para detenernos, sino para probar si tenemos el valor de superarlas. Ethan llegó al arroyo con la esperanza de que el agua mágica le ayudara a ver de nuevo. Pero al tocar el agua, no ocurrió ningún milagro. No pudo recuperar la vista, pero Noah sí se curó. En ese momento, Ethan se dio cuenta de la verdad. El milagro no estaba en el arroyo, sino en su propio corazón. A menudo buscamos milagros externos, maravillas que puedan cambiar nuestro destino. Pero a veces, el verdadero milagro no es un cambio externo, sino un despertar interior. Ethan no necesitaba ver para ver a través de la vida. Lo que realmente necesitaba no era luz externa, sino luz en su alma. La historia plantea la pregunta: ¿acaso lo que realmente necesitamos no es un milagro, sino una nueva perspectiva sobre nosotros mismos? Al regresar al pueblo, Ethan ya no era un hombre desesperado. Se erguía, sin temer más las miradas de los aldeanos. Aunque no recuperó la vista, encontró algo más importante: su propio valor. Cuando un niño le preguntó si se arrepentía, Ethan simplemente sonrió. Porque si no hubiera perdido la vista, nunca habría visto lo más valioso, de ser considerado un inútil. Ethan se convirtió en una inspiración para todo el pueblo. Ayudó a los desfavorecidos, contando su historia para despertar a quienes habían perdido la fe. El mensaje final de la historia es muy poderoso: una persona puede perder la vista, pero aún puede ver más claramente que aquellos que siguen ciegamente valores equivocados. La fuerza no proviene del cuerpo, sino del despertar interior del alma.
La historia termina con la imagen de Ethan y Noah caminando bajo la puesta de sol, sus sombras alargándose sobre el suelo. Habían completado su viaje, no para recuperar la vista, sino para reencontrarse a sí mismos. La historia enfatiza que la oscuridad no da miedo, lo que da miedo es no atreverse a atravesarla. Y Ethan la atravesó. El mensaje de la historia no es sobre un hombre ciego, sino sobre cómo las personas aprenden a ver con lo que más importa, el corazón. La fe y el coraje. La historia de Ethan y Noah es una profunda lección sobre la vida, sobre cómo las personas enfrentan la adversidad, encuentran significado en la pérdida y aprenden a ver su verdadero valor. La pérdida no es el final. Es una oportunidad para que exploremos cosas nuevas. La compañía y la fe pueden ayudarnos a superar los desafíos más difíciles. Los milagros no vienen del exterior, están en la forma en que vemos la vida. La verdadera luz no está en los ojos, está en el corazón. La historia termina, pero su mensaje aún resuena. Y quizás, cada uno de nosotros tenga un Noah en la vida, una persona, una creencia o una lección que nos ayude a encontrar la luz en la oscuridad. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.